Bueno, buenos días. En esta clase vamos a reconocer las alteraciones o los trastornos del equilibrio ácido-base y vamos a revisar los tratamientos de cada una de estas alteraciones. El contenido lo dividí en la primera parte. La primera clase va a haber generalidades, vamos a hablar de algunas generalidades repasando lo que ya vimos de medicina A y vamos a hablar de alcalosis metabólica. En otra clase va a estar grabada en forma separada acidosis metabólica, una cuarta clase acidosis y alcalosis respiratoria, o sea, los trastornos respiratorios juntos, y por último les voy a subir una serie de casos clínicos que ustedes pueden ir resolviendo aplicando todo lo que vimos tanto en medicina A como en estas clases de medicina B. Lo primero que tienen que recordar es que para hacer diagnóstico de un trastorno del equilibrio ácido-base, nosotros tenemos que pensar la situación clínica. O sea, nuestro paciente viene por síntomas y signos, nosotros lo evaluamos y tenemos que considerar si clínicamente este paciente es factible de tener un trastorno del equilibrio ácido-base y cuál trastorno podría ser de acuerdo a la clínica. Una vez que nosotros decidimos estudiar o investigar la presencia de una alteración del estado ácido-base, porque clínicamente el paciente nos sugiere que puede tenerlo, tenemos que pensar qué extracción de sangre le vamos a hacer. Si el paciente pensamos que tiene un trastorno metabólico, podemos hacer una extracción de sangre venosa. Ahora, si el paciente tiene un trastorno de la oxigenación o la ventilación, tenemos que pensar que puede tener además un trastorno en la oxigenación, en la CO2, con lo cual el estudio del estado ácido-base lo vamos a hacer en sangre arterial. Una vez que nosotros decidimos que clínicamente este paciente amerita una investigación de una alteración del estado ácido-base, le hacemos el dosaje de pH, bicarbonato y PCO2 y evaluamos los cambios del pH. Si el paciente tiene un pH normal, es decir, 740 más menos 2, o si está acidémico o alcalémico. Menor de 740 o 738 o mayor de 742 o 745. Eso, los rangos varían. Y una vez que nosotros identificamos que este paciente tiene una alteración del pH, tenemos que ir a ver cuál es el componente que justifica ese pH. ¿Es la base bicarbonato o es el ácido dióxido de carbono? O sea, el trastorno es metabólico o respiratorio. Identificamos ese trastorno primario y después vamos a ver si está compensando el otro par del ácido base. O sea, si tiene una compensación respiratoria o metabólica de acuerdo a si el trastorno primario es metabólico o respiratorio. Porque los pacientes pueden tener más de un trastorno, más de un desorden simultáneamente. Pueden tener un trastorno primario metabólico o un trastorno metabólico que justifica ese cambio del pH. Después lo vamos a ver la compensación respiratoria, en realidad no está compensando, tiene un componente respiratorio asociado. Y una vez que nosotros identificamos el trastorno primario, vemos si está compensando o tiene otro componente asociado, ingresamos al algoritmo específico para evaluar cada una de las alteraciones. Entonces, recuerden que los trastornos se dividen en acidosis y alcalosis metabólica o acidosis y alcalosis respiratoria. Todo cambio del pH que esté dado por modificaciones del bicarbonato, el trastorno va a ser metabólico. Y fíjense, para recordar que la disminución o el aumento del bicarbonato llevan simultáneamente a una disminución o el aumento del pH. Es decir, los cambios del bicarbonato se traducen en cambios del pH en el mismo sentido. Disminución del bicarbonato, disminución del pH, acidosis, aumento del bicarbonato, aumento del pH, alcalosis, en este caso metabólica. Y si ven el componente, la PCO2, el componente ácido del par ácido-base, va a acompañar a los cambios del trastorno primario. Si yo tengo una acidosis metabólica, bajo pH y bajo bicarbonato, la PCO2 para compensar va a bajar. Y si tengo aumento del bicarbonato que lleva un aumento del pH, la PCO2 va a tender a aumentar. En los trastornos respiratorios pasa lo contrario. Por la ubicación del ácido en la fórmula del pH, todo aumento de la PCO2 que lleva una acidosis respiratoria va a producir un descenso del pH.
y todo descenso de la PCO2 un aumento del pH. O sea que la PCO2 produce cambios en el sentido inverso del pH. Pero el componente metabólico que compensador siempre va a acompañar a los cambios del trastorno primario de la PCO2. Eso pasa en los dos trastornos, tanto metabólicos como respiratorios. Entonces uno, a simple vista, puede ver si el pH está acidémico o alcalémico, cuál trastorno, cuál de los dos componentes, si es el bicarbonato, la base, o el dióxido de carbono, el ácido, que justifica este cambio del pH. Entonces podemos tener pH ácido, acidemia, que puede estar dada por descenso del bicarbonato, que va a ser metabólico, o por un aumento de la PCO2, que va a ser acidosis respiratoria. O podemos tener un pH alcalino, alcalemia, por descenso de la PCO2, que va a ser una alcalosis respiratoria, o por un ascenso del bicarbonato, que va a ser una alcalosis metabólica. Pero fíjense que también pueden ocurrir otras situaciones. Podemos tener un pH ácido, porque el trastorno sean los dos, metabólico o respiratorio, o sea, tenemos acidosis metabólica y acidosis respiratoria. O podemos tener alcalemia cuando tenemos alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. Generalmente cuando haya las dos acidosis o alcalosis, el cambio del pH es más importante, ¿sí? Generalmente casi va a los extremos. Y después, que ustedes pueden leer acá, se pueden dar otras situaciones, ¿sí? Recuerden que puede haber alteraciones de estado ácido-base con un pH normal y en ese caso siempre el trastorno va a ser mixto. Entonces, vamos a empezar con la alcalosis metabólica. Dijimos que la alcalosis metabólica se produce porque hay una alcalemia, un aumento del pH a expensas de un aumento de la base bicarbonato. Para compensar, para que la PCO2 aumente acompañando al aumento del bicarbonato, a la alcalosis metabólica, sí, el paciente va a tener que hipoventilar. Y fíjense que nosotros tenemos, una vez que identificamos que hay alcalemia y es a expensas de un aumento del bicarbonato, tenemos que ver si la PCO2 está compensando. Y para eso tiene que, por cada 1 miliequivalente que aumenta el bicarbonato, por encima de 24, tiene que aumentar 0,7 la PCO2. Entonces, fíjense que si yo tengo un bicarbonato de 30, mi paciente tiene bicarbonato de 30, le resto 24, que es el valor de referencia promedio, y me da 6. Ese valor 6 lo multiplico por 0,7 y me da 4,2. Este 4,2 lo aumento, lo sumo a 40, que es el valor medio de la PCO2, y me da 44,2, o sea, 44. O sea que para este paciente, para tener que tiene una alcalosis metabólica a expensas de un bicarbonato de 30, la PCO2 tiene que aumentar de 40 a 44. Si esta PCO2, si la PCO2 del paciente, que yo hago el cálculo, está por encima de 44, este paciente va a tener además una acidosis respiratoria asociada. Y si tiene por debajo de 44, va a tener una alcalosis respiratoria asociada. Si tiene 44, está compensando. Entonces yo voy a decir que tiene alcalosis metabólica con compensación respiratoria, porque la PCO2 esperada del paciente coincide con la PCO2 calculada para ese bicarbonato. Si está por arriba, tiene acidosis respiratoria, además de la alcalosis metabólica, y si está por debajo, va a tener dos alcalosis, metabólica y respiratoria. Entonces, para tener alcalosis metabólica tenemos alcalemia, pH mayor de 7,42 y un bicarbonato mayor de 26. Hacemos el cálculo de la PCO2 esperada para ver si está compensando o no. Y tengan en cuenta que el mecanismo de la alcalosis metabólica tiene que haber un trastorno, un factor que la inicia y que la mantiene, la alcalosis metabólica. Normalmente el hígado se encarga de deshacerse de la sobrecarga de bicarbonato. Si yo tengo una tendencia o por algún mecanismo aumenta la base de bicarbonato en el plasma, el riñón se deshace del exceso. Para que haya alcalosis metabólica tiene que haber algún factor, ¿sí?, que aumente el bicarbonato plasmático y algún factor, tanto renal como extrarrenal, que no le permita al riñón compensar. Tiene que haber una ganancia de bicarbonato o una pérdida de ácidos sumados a algún factor por el cual el riñón no se puede deshacer de la sobrecarga de bicarbonato. Entonces, las dos grandes
mecanismos de producción de alcalosis metabólica y de mantenimiento son la sobrecarga alcalina, un exceso de bicarbonato, o la pérdida de protones, que generalmente se dan por vía gástrica o por vía renal. Existen 4 causas predominantemente que tienen que ver con el mecanismo fisiopatológico de esta sobrecarga de bicarbonato o pérdida de ácidos. ¿Sí? ¿Qué son? La asociada a depresión de cloro y de volumen, la asociada a un aumento del sistema renina, angiotensina, aldosterona y cortisol, la depresión de potasio y el exceso de alcalinos. El exceso de alcalinos es la menos frecuente. Y ustedes tienen que pensar que las causas más frecuentes de alcalosis metabólica es la depresión de volumen, la pérdida de líquidos por el tracto gastrointestinal o por el riñón, ¿sí? Que es el uso de diuréticos. Si ustedes tienen una alcalosis metabólica y el paciente no tiene ni depresión de cloro de volumen por vómitos o sonda nasogástrica, o no tiene depresión, uso de diuréticos o depresión de potasio, tienen que pensar en el que tenga algún sistema renina, angiotensina, aldosterona afectado. La asociada a depresión de cloro y volumen es la causa más frecuente, ¿sí? Por vómitos, por sonda nasogástrica, débito de sonda nasogástrica o uso de diuréticos, tanto tiacídicos como de LASA. La asociada al sistema renina, angiotensina, aldosterona y cortisol, todo lo que lleva el síndrome de Cushing, síndrome de Cohn, esteroides exógenos, estados hiperreninémicos, hiperaldosteronismo, síndrome de Bartter. Depresión de potasio, pérdida que el potasio se puede perder por el tracto gastrointestinal, por vías urinarias, por piel o disminución importante de la ingesta. Y el exceso de alcalinos, que generalmente es la menos frecuente, pero pacientes que se le administran bicarbonato endovenoso o que se le transfunden grandes cantidades de sangre que tiene citrato y que se transforma en bicarbonato, o unas causas menos frecuentes, pero cuando ustedes no tengan en claro bien el mecanismo, tienen que empezar la hipoalbuminemia importante, la hipercalcemia, el adenoma velloso por pérdida de cloro del tracto gastrointestinal y el Zollinger-Ellison, como causas poco frecuentes. Entonces, cuando uno quiere pensar o tiene una alcalosis metabólica, tienen que pensar en esas 4 causas, ¿sí? Pero calculando el cloro urinario, uno puede dividir a las alcalosis metabólicas en clorosensibles o clororesistentes de acuerdo al valor y de acuerdo a la etiología. Y eso es muy importante porque me va a orientar después al tratamiento. Porque fíjense que si el cloro urinario dosado me da menor de 20 milicovalentes por litro, es clorosensible. O sea que son todas causas que hacen perder el cloro y que si yo le repongo cloruro de sodio, el paciente va a mejorar y va a reponer. ¿Por qué? Porque se da por pérdidas de ácidos, tanto intestinales como renales. ¿Sí? Ácidos intestinales por adenoma velloso, por aspiración gástrica o alto débito por la sonda y vómitos. Y pérdidas renales por todo lo que tenga que ver con diuréticos y con el uso de penicilinas y citratos que hacen perder cloro por la orina. Y por último, la fibrosis quística, que en el cual acá se pierde cloro, pero ni por tracto gastrointestinal ni por riñón, sino que por vía cutánea. Y por otro lado, cuando el cloro urinario me da más de 20 y menos de 40, ¿sí? Se dividen en las clororesistentes. Y esto es importante porque me quedan las otras 2 causas, que son el estado de hiperaldosteronismo, hiperreninémico o hipercortisolismo o la depresión de potasio. Y fíjense que si el paciente tiene expansión del volumen del líquido extracelular o está hipertenso, tengo que pensar que tenga algún mecanismo de activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Si el paciente está normotenso y no tiene una expansión del LEC, tengo que pensar en diuréticos, en los síndromes hereditarios como el síndrome de Bartter y de Gentleman, la depresión grave de potasio, la hipercalcemia, la administración de bicarbonato y el uso de antibióticos, ¿sí? Que pueden dar un exceso de bicarbonato. Recuerden que se determina el cloro porque es mucho más útil la utilización del cloro urinario que del sodio urinario para ver la volemia en esta situación. Los pacientes van a tender a hipoventilar, ¿sí? Para compensar,
Pueden tener actividad de la actividad neuromuscular, con lo cual pueden manifestarse con tetania, con convulsiones, ¿sí? Con arritmias, con asociada a hipocalemia, hipofatemia, hipomagnesemia, ¿sí? Entonces tienen que tener en cuenta estas manifestaciones clínicas, que pueden ser tanto cardíacas como neuromusculares. Entonces las manifestaciones van a ser a nivel cerebral, a nivel cardíaco y respiratorio. El tratamiento de la alcalosis metabólica va a ser de la causa que la provocó. Si tiene cloro sensible con depresión de volumen, pérdida de cloro por vía renal o por tubo digestivo, reposición de volumen. Si es secundario al déficit de potasio, reposición de potasio. Y si tiene una patología endocrinológica o abdominal, como por ejemplo algo que le produzca aumento del hábito de la secreción gástrica o de los vómitos, el tratamiento de la causa específica. En las alcalosis metabólicas clorosensibles hay que tratar de suspender los diuréticos, suspender los medicamentos que producen pérdida de cloro, ¿sí? Y reponer la volemia con solución fisiológica, cloro de sodio al 0,9%, y si el paciente tiene déficit de potasio, la reposición del potasio. En aquellas situaciones de alcalosis metabólicas graves, con mucho compromiso, se puede requerir la hemodiálisis, ¿sí? Para remover el bicarbonato. Y en el caso de las alcalosis metabólicas clororesistentes, por supuesto, se estaba tomando corticoides, suspender los corticoides y hacer el tratamiento, si tiene hiperaldosteronismo primario, inhibir esa vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si son clorosensibles, le reponemos cloro, sodio, volumen y potasio a una razón de 15 a 20 mililitros por kilo hora. Le pasamos entre 1 a 2 litros de solución fisiológica en la primera hora, ¿sí? Esperamos el potasio. Fíjense que acá tienen, de acuerdo a las manifestaciones de hipovolemia, si tiene taquicardia ortostática, si tiene hipotensión, y reponiéndole, pero repónganle entre 1 a 2 litros en la primera hora. La forma de reponer el potasio, de acuerdo al valor, si tienen hipocalemia, 40 milicovalentes en la primera hora, y después se le pone entre 20 y 30 milicovalentes por hora hasta llevarlo a un valor mayor de 3,5, controlando siempre el estado hemodinámico y el valor de laboratorio cuando uno establece un tratamiento para la depresión de volumen y en el caso del déficit asociado. Y las clororesistentes, la forma de inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona es darlo un antialdosterónico como la espironolactona, que se da entre 200 y 400 miligramos por día, hasta que después se establecerá el tratamiento específico. Y en el caso de los síndromes de Bartter o Schimmelmann, que se acompañan de alcalosis metabólica con hipocalemia, además de reponerle potasio, también se le puede dar AINES, más espironolactona, potasio y magnesio, pero es tratamiento sintomático, ¿sí? Entonces, la alcalosis metabólica suele acompañarse de una disminución del cloro, de tal manera que la disminución compensa el aumento del bicarbonato, ¿sí? Es causada por un ingreso excesivo de bicarbonato o pérdida de protones. Los vómitos, la aspiración nasogástrica y los diuréticos son las causas más frecuentes de alcalosis metabólica. Lo que nos permite dividir y analizar este algoritmo de la alcalosis metabólica en clorosensible y clororesistentes es la presencia del cloro urinario. Cloro urinario bajo, menor de 20, son clorosensibles, pérdida de cloro por el tracto gastrointestinal o el riñón o por vía cutánea en el caso de la fibrosis quística, y clororesistente tenemos que dividirlos en sistema de activación del sistema angiotensina, aldosterona, renina, aldosterona y corticoides, o si no la depresión de potasio. Entonces vamos a ver este caso clínico. Es una mujer de 60 años de edad que consulta por un cuadro de fiebre de 39 grados con escalofríos y sudoración profusa, agregando a las 24 horas vómitos e intolerancia a la ingesta, por lo cual consulta a la guardia. En el laboratorio muestra un pH de 7,51, o sea que tiene alcalemia, una PCO2 de 46 y un bicarbonato de 36. Si analizamos el pH con el par ácido-base,
El que justifica la alcalemia es el bicarbonato, que está en 36, mientras que el aumento de la PCO2 debería producir acidemia, porque el aumento de la PCO2 debería producir descenso del bicarbonato. Entonces, a simple vista, yo sé que el que determina el aumento del pH es el bicarbonato. La PCO2, si está aumentada, tengo que ver si está compensando o no, porque acuérdense que la PCO2 tiene que aumentar acompañando el aumento del bicarbonato. Entonces yo digo que tengo una alcalemia a expensas de un aumento del bicarbonato, o sea que tengo alcalosis metabólica. Y después voy a ver el resto de los hidroelectrolíticos. Tiene 3,4 tiene una leve hiponatremia con una hipocalemia de 3,4, el valor es hasta 3,5 y del sodio es hasta 135. Un magnesio ahí en el límite inferior, ¿sí? Y tiene, fíjense que el cloro urinario de 8 miliequivalentes, o sea, tiene un cloro urinario menor de 20. Entonces yo ya con esto puedo decir que para mí el paciente tiene una alcalosis metabólica, tengo que ver si está compensando o no la PCO2, ¿sí? Recuerden que se puede hacer el bicarbonato más 15, me da la PCO2 esperada, y el cloro urinario menor de 20 yo podría pensar que es una clorosensible. Y clínicamente esta paciente tiene fiebre, tiene con escalofríos y sudoración profusa, o sea, tiene aumento de las pérdidas insensibles por la piel, tuvo vómitos, intolerancia, o sea, lo más probable es que no se haya hidratado, tiene vómitos, con lo cual me orienta a que tenga una alcalosis metabólica clorosensible. Acalémico, si le hago la PCO2 esperada, me da que la compensación es adecuada, la compensación respiratoria, o sea que no tiene un trastorno respiratorio asociado. La causa que le produjo estas pérdidas insensibles, ¿sí? De los vómitos, antieméticos, reposición de volumen y reposición de potasio. Muchas gracias.